¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Hora Cero Deportes? Un gusto saludarles en estas pláticas que, bueno, empezamos hace una semana. Mi querido Horacio Nájera y servidor Alfredo González, Toronto, Canadá y Monterrey, Nuevo León, unidos a través de la videoconferencia, pues para hablar, en este caso, del hexagonal final y luego de toda esta fecha FIFA, bueno, que fueron 3 fechas prácticamente FIFA en pocos días, en una semana prácticamente. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal el frío allá en Toronto? Híjole, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo. Pues estamos con bastante frío. Estamos en este momento, al momento de grabar estos, estamos a menos 17 grados centígrados, tenemos ya como 3 horas de que ha estado nevando. Bueno, y acá estamos a como a 3 grados centígrados con llovizna y bueno, todo el mundo queriendo correr a buscar cómo hacer caldo y pan dulce y chocolatito caliente y café y demás. Ya te imaginarás, acá un verdadero caos. Claro. Pero bueno, es parte del invierno, Horacio. Eh, ¿Cómo viste la selección mexicana, la selección canadiense? Prácticamente después de una semana de 3 fechas, se mantienen las posiciones igual. Canadá el líder, 25 puntos. Decíamos que 25 es la cifra, era la cifra clave ya para tener tu boleto asegurado. Canadá ya lo aseguró prácticamente. Habrá que ver en qué lugar, pero porque son 4 puntos de diferencia nada más los que dividen a Canadá con Estados Unidos y con México, que ambas selecciones tienen 19 unidades, pero por diferencia de goles, las barras y las estrellas están en el segundo sitio y México en tercero. Y a 4 puntos de diferencia aproximadamente está el equipo, cuando aquí precisamente vemos los resultados, está el equipo de Panamá, con el que México termina cayendo de una manera muy apretada. Los resultados ahí estuvieron: Estados Unidos 3-0 Honduras, como bien lo proporciona Horacio, Costa Rica 1-0 a Jamaica, El Salvador cae con Canadá 2-0, que sigue en un plan arrollador Canadá, y México, bueno, pues con esa rasguñada que le dio a Panamá, que si fue o no fue penalti, se lleva 3 puntos y se mantiene ahí en la pelea pues para tratar de rasguñar un segundo lugar. Ya me parece que el primero será para los canadienses, que difícilmente le van a aflojar el paso en la recta final de este octagonal, Horacio. Sí, bueno, del juego de Canadá y El Salvador, fíjate que podríamos decir que ese juego fue el juego más CONCACAF que se vio de la jornada. ¿Y por qué lo digo? Porque primero, horas antes de que el juego empezara, los jugadores de la selección de El Salvador sacaron un comunicado diciendo no vamos a jugar. ¿Por qué? Porque ¿Y nos eso? han maltratado mucho, nos han cuestionado mucho. Parece ser que hubo una polémica por unos gastos que hicieron cuando fueron a Estados Unidos para comprar ropa para protegerse del frío antes de jugar, en fin. Bueno, Uh -huh. después de eso, ya casi empezando el partido, otro comunicado diciendo, bueno, siempre sí, vamos a jugar porque queremos al país. Y bueno, empieza el partido, un partido muy a lo CONCACAF, de cerrado, de patadas, de imprecisiones. Incluso el primer gol de Canadá es un gol muy a lo CONCACAF, porque Uh -huh. le pega al portero, pega en el poste, le pega al jugador de Canadá que está en el piso, la pelota sale haciendo un giro rarísimo y la pelota termina por entrar. Y bueno, el segundo gol ya es un contraataque, una descolgada de Canadá muy bien aprovechada con el físico de sus jugadores, ¿no? Pero digo, este partido reunió mucho de las características, me atrevo a decir hasta bizarras, ¿no? Que han caracterizado a la CONCACAF desde siempre, ¿no? Sí. Y un penal también que no se le marca aparentemente a El Salvador. Es decir, reunió todas las características surrealistas del mundo de CONCACAF. Y bueno, el partido de México, pues tú bien lo dices, mucha polémica, si es, si no es. Yo pienso que más allá de que si no es, si no es, si fue o no fue, el detalle aquí fue que el árbitro nunca va a revisar el penal al VAR. Eso es lo que yo creo que es la mancha, pues, porque digamos tú, bueno, fue o no fue, pero no había VAR, ok, bueno, pues entiende, ¿no? Es humano, bla, bla, bla.
pero teniendo la herramienta del VAR y no la vas y la revisas, pues eso ya es algo otra vez de ese surrealismo mágico de CONCACAF, ¿no? Y lo que vaya a pasar después, o lo que va a hacer la federación con Martino, pues eso también son dudas y son imprecisiones, y con varios jugadores que se vieron prácticamente. Hay un momento, hubo una jugada que a mí me llamó mucho la atención, donde ahí pierde la bola México, más o menos a media cancha, regresan, y Héctor Herrera se ve la forma grotesca en la cual él frena y trata de regresar. Y digo grotesca porque cualquier persona que haya jugado deporte de barrio o deporte profesional en su vida puede reconocer cuando a alguien le pesa hacer un movimiento, digamos, de frenarte, de regresar y tratar de correr en defensa, ¿no? Sí, claro. Y ese movimiento lo hace Héctor Herrera, y me llamó mucho la atención porque dije, wow, o sea, este tipo sí, digo, es muy joven, pero se nota que no tiene el momento deportivo, digamos, porque no juega en el Atlético. Entonces, eso yo creo que ahí se quedó muy en evidencia él, más otros que también pues no pudieron desarrollar bueno, no podemos decir el potencial porque ni siquiera tienen el potencial porque no están jugando en sus equipos, ¿no? Entonces eso también es un problema. Y Estados Unidos pues hizo lo que tenía que hacer, aprovechó de una manera cruel, podríamos decirlo, porque hoy se sabe que menos 2 jugadores de Honduras fueron atendidos por problemas de hipotermia, es decir, se estaban congelando en el estadio. Y ellos pues aprovecharon esa temperatura, aprovecharon su poder, sus capacidades, y pues bueno, derrotaron muy fácil a Honduras, y eso pues los tiene ahorita en el segundo lugar. Y todo parecía indicar que, bueno, creo que finalmente el segundo y el tercer lugar se va a definir en el juego entre México y El Salvador. Lo vamos a ver un poco más adelante. Incluso vamos, aquí tenemos... Bueno, viene Estados Unidos al Azteca. Exacto, viene Estados Unidos al Azteca, y ahí es donde se va a definir el tercer lugar. Bueno, aquí está la tabla de posiciones, y aquí podemos ver que pues Canadá con 25, Estados Unidos, México 21, Panamá 17, Costa Rica 16, que fue interesante lo de Costa Rica, ¿no? Cómo le araña este triunfo, y se pone pues también a tiro de piedra de Panamá para alcanzar el cuarto lugar. Oye, ¿quién iba a pensar, Horacio, que antes de esta fecha FIFA de 3 juegos, donde estuvieron 9 puntos en disputa, Costa Rica tenía un dígito nada más, y se hubiera pensado que prácticamente ya se hubiera decidido los primeros 4 lugares, y ahora el que está temblando es Panamá, porque inclusive puede perder hasta la oportunidad de un repechaje si Costa Rica mantiene esta racha en la última fecha FIFA. Entonces, que constará de 2 partidos, si no mal recuerdo. Entonces, sí, son 3. De hecho, aquí los podemos ver. Aquí está, estos son los próximos partidos, que son los últimos 3 días o el final de marzo. Y bueno, Costa Rica va contra Canadá de local, pero difícilmente le va a poder ganar, ¿no? Hacia los canadienses, que van a terminar con paso perfecto. Creo. Exacto. Y luego van a El Salvador. Bueno, sí, van a El Salvador el marzo 27. Ahí tienen una buena oportunidad. Aunque también en la primera fecha, pues Panamá visita Honduras. Pues todavía se ve un poco más parejo, ese Panamá-Honduras, sí. que todavía, y luego la segunda fecha es Costa Rica-El Salvador. Ahí Costa Rica puede tener una buena oportunidad porque Estados Unidos recibe a Panamá, entonces ahí Panamá puede perder, y esa oportunidad se le puede presentar a Costa Rica de subirse al cuarto. Y el cierre, pues Costa Rica recibe a Estados Unidos y Panamá contra Canadá. Entonces, posiblemente esos 2 partidos los dos equipos los pierdan, ¿no? Tanto Panamá como Costa Rica, aun y cuando sean locales. Fíjate que prácticamente lo más interesante de este octagonal de la CONCACAF en sus últimas 3 fechas, me parece que se debe de centrar en lo que haga Panamá y lo que haga Costa Rica, porque, bueno, Canadá, Estados Unidos y México, este partido hasta con división de honores se puede ir en el Azteca, y ahí se van a mantener ahora sí que los dos en ese cachondeo final para ver cómo llegan, ¿no? Sí. Y luego México va a Honduras, pero Estados Unidos recibe a Panamá, y México cierra recibiendo a El Salvador, algo que se le podría poner más a modo.
pero Estados Unidos estaría visitando a Costa Rica y Costa Rica se estaría jugando prácticamente todas las canicas contra los estadounidenses en su terruño, considerando que Panamá estaría recibiendo a Canadá. Así es que el calendario que le queda a panameños y ticos está de la fregada, Horacio. Sí, Por eso el enojo total de los panameños de no haber sacado un punto siquiera del Azteca cuando ya lo tenían prácticamente en la bolsa, ¿no? Sí. Y con una cuestión del arbitraje que se lo sacan, pero la verdad de las cosas es de que se les viene la noche a estas dos selecciones y ya no digo bueno, Panamá con Honduras, como bien lo decías, y Costa Rica con El Salvador, me parece que en esos partidos va a depender cuál de estas dos selecciones va a un repechaje, Sí. porque enfrentar a Canadá o a Estados Unidos como también les toca está en chino. Sí, además, algo también que tiene que ser bien importante para los dos equipos es la diferencia de goles, porque digamos que en una combinación a la CONCACAF que queden empatados en puntos. Entonces, digamos que pueda ganar Costa Rica uno, que Panamá empate otro, no sé, que se den las combinaciones y que empaten. Entonces, también la diferencia de goles va a ser muy importante. ¿Quién se le ven más armas para lograr tener un marcador holgado? Pues está difícil, ¿no? Porque los dos son equipos más o menos, me parece que están en igualdad de circunstancias, tanto Panamá como Costa Rica, y lo mismo te pueden ganar por 2, que te pueden ganar por 1 o que te pueden perder. Entonces, sí, digo, es cierto, los 3 primeros lugares me parece que ya están muy, muy definidos, y el cuarto, ese va a ser, digamos, el punto interesante del final, ¿no? Del cierre de la CONCACAF. Ahora, también estaba revisando los programas de análisis de Centroamérica y me llamó la atención porque el ánimo digamos, en el ambiente del Salvador, ellos dicen, ok, sí, estamos mal, no vamos a ir y todo, pero tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerle la vida difícil al resto o a los rivales que nos tocan, que en este caso serían Jamaica. Con Jamaica no hay nada que perder, pero digamos las dos últimas fechas que son contra Costa Rica y contra México, los salvadoreños dicen, bueno, podemos nosotros hacer daño, ¿no? Y eso también son motivaciones extras, pues, que pueden jugar o que van a jugar al final del día en los resultados de los partidos. Sí, eso que tú dices, y más es muy cierto, y más los salvadoreños en marzo 27 cuando reciben a Costa Rica, ¿no? Que es prácticamente significaría su despedida de este ciclo mundialista en casa. Entonces, eso para los salvadoreños que en su patio es complicado, porque ahí se dan las patadas a lo que es allí en Honduras, se dan las patadas, pero sabrosas. Me parece que ahí los ticos la tienen complicada por la cuestión anímica de los salvadoreños. Sí. Y en el caso de Panamá, que estaría recibiendo Honduras en marzo 24, en el primer juego de esta triple cartelera de la última fecha de FIFA, me parece que ahí los panameños pudieran estar más relajados, ¿no? En el sentido de que su rival estará visitándolo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en el aspecto psicológico, es cierto, Costa Rica la tiene más complicada que Panamá, definitivamente. Sí. Porque además... sí, porque Costa Rica en el papel, digamos, en el presupuesto, a como se han venido dando las cosas, tiene 2 juegos que perder. Es decir, en marzo 24 recibe a Canadá, probablemente lo pierde, y en marzo 30 recibe a Estados Unidos, probablemente lo pierde. Digo, tiene la ventaja de la casa y el clima y todo, pero en teoría, pues tiene que perder esos 2. Entonces, su esperanza, pues, es quizá arañar un empate, tanto de Estados Unidos y de Costa Rica, y de Canadá, perdón, y obviamente, como tú dices, jugársela el todo por el todo en marzo 27 contra El Salvador. Esa es la gran, digamos, la apuesta que me parece que ellos tienen, ¿no? Sí, fíjate que a mí hasta más relajado Panamá contra Canadá en Panamá por el hecho de que los canadienses
puede ser que ya estén inalcanzables en el último partido y que de una u otra manera su entrenador ya con un primer lugar asegurado contra Panamá le permita jugar a los elementos que no son considerados titulares. Sí, Todo esto es como su posición, ¿no? sí, Y eso le favorezca a Panamá, cosa que Estados Unidos difícilmente se podrá dar el lujo en el último partido en Costa Rica contra los Ticos, porque en teoría estaría prácticamente disputándose el segundo sitio contra México, sí, todavía exacto. por decidir. Entonces me parece que ahí los panameños también como que pudieran tener un mejor ambiente para el último partido y buscar ahí el repechaje ya definitivo, ¿no? En 90 minutos. Exacto. Sí, digo, son varios, o sea, hay muchas, es interesante porque otra vez, en este surrealismo de la CONCACAF, todo puede pasar. Y ese surrealismo puede pasar dentro y fuera de la cancha, ¿no? Entonces tú no sabes en qué circunstancias lleguen los equipos, en qué circunstancias se jueguen los partidos. Es Uh decir, -huh. hay muchas cosas que lo hacen, digamos, como espectador atractivo, pero al mismo tiempo también la calidad del juego, pues bueno, no es necesariamente la mejor, ¿no? Estados Unidos, yo creo que el partido importante para ellos es el primero contra México, porque ahí es donde se define entre ellos dos el segundo lugar. Y ya dependiendo de lo que pase en ese juego, pues ya ahí se verá cómo se manejan, tanto México como Estados Unidos, cómo manejan sus cartas, ¿no? Eh, la presión me parece que es para México por todo lo que ha pasado, y Y más porque no porque se ve cómo vaya a cambiar, ¿eh? no, No no, se no, ve, no. Horacio, cómo se vaya a cambiar la mentalidad y el juego que ha venido demostrando México, ¿eh? Exacto, y ese es un problema. Y la otra es que México es el último en casa. Bueno, no, el cierra con El Salvador, pero ese juego es en casa, entonces tendría que México, o sea, con todas estas dudas, con la ventaja, porque como bien han dicho o se manejó antes del partido, pues parece que el Azteca ya no pesa tanto. eh, de hecho, eh, creo que ya hasta se está convirtiendo en un problema, ¿no? Por el grito, por los abucheos al entrenador, aun y cuando lleves poca gente. Entonces, México tiene un peso extra cancha más importante que Estados Unidos. Estados Unidos, pues está, digamos, vamos, jugamos, ganamos bien, perdemos bien, no importa. O sea, tenemos, ya estamos adentro, ¿no? Pero, pero México sí tiene la tarea mucho más complicada. Oye, yo decía el lunes pasado, Horacio, que aquí en México se ha perdido, y me inventé un término, ¿eh? El nacionalismo futbolero, Ujú, que se ha perdido porque prácticamente México juega como local, es el único país en el mundo que juega como local en otro país, ujú. todos sus partidos amistosos, menos los oficiales, y yo creo que por reglamento no se lo permiten, porque si se lo permitieran, me cae que los jugaría. Sí, Sería más sí, sí, sí. negocio para la federación y para la Comisión de Selecciones Nacionales. Si a alguien se le ocurriera, que no creo que por ningún federativo no haya pasado ya esto, de en serio que les iría hasta mejor, de jugar el partido contra El Salvador, no en el Azteca, sino jugarlo en Arlington, Sería bueno. Texas, Sí, me cae que anímicamente la selección mexicana estaría mejor, porque sí, parece ser que eso ya le sienta más que jugar en México. sí, Y del Azteca no salen. exacto. Yo, de hecho, por ahí también se había hablado de que qué tan conveniente sería, por ejemplo, llevarse el partido a Monterrey, por ejemplo, al estadio de los Rayados, que pues, es un super estadio, ¿no? Este, para tratar de ver si con esto pues hay otro aire, ¿no? Que le ayude a México. Pero bueno, de hecho, en mi colaboración de esta semana en Hora Cero, hablo un poco sobre esta eh, mediocridad disfrazada, ¿no? Este progreso disfrazado de mediocridad en el que todo cambia, pero nada cambia, ¿no? Entonces, Uh -huh. pareciera que hay un conformismo muy arraigado de alguna, muy conveniente para ciertas personas, incluso para jugadores, para directivos, para técnicos, no sé, en el que sí, que cambie todo, pero al final que no queremos que nada cambie, ¿no? Y eso pues esto le está afectando al fútbol mexicano. Y no sé, sí
¿qué tan prudente sería sacar a México en su juego de Estados Unidos contra Estados Unidos, sacarlo del DF? Yo pienso que podría ser una buena opción. El problema está en que, por ejemplo, Nuevo León, pues ahorita con el tema del COVID tiene muy limitado el tema de la asistencia a los estadios y todo esto, y quién sabe cómo se vaya a poner. Sí, claro, eso es definitivo. Tendría que jugarse, yo creo que con un máximo del 50%, ¿no? Pero un 50% en cualquiera de los dos estadios locales, me parece que es más que un 80% que pueda asistir al Azteca, ¿no? Porque no va la gente tampoco. Exacto. Ya no hay esa identificación porque has abandonado a tu público, has abandonado a tu afición, has abandonado a tu país prácticamente, y solamente lo estás usando para jugar los compromisos oficiales, pero todos los amistosos, todos los que se juegan, se realizan en otro patio que no es que no es el territorio mexicano. Y eso ahora me parece que le cobra factura a la selección mexicana en cuanto a sus seguidores y la expectativa que cada partido genera. Mira, pasó un dato muy curioso. Yo hice un sondeo, no te puedo decir que hice una encuesta porque fíjate que le hubiera dicho a Héctor que hiciera una encuesta aquí en Hora Cero, ya que son los expertos y los más atinados, me cae. Pero me hubiera gustado saber el rating que tuvieron los partidos de la NFL en contra o en comparación del partido de la selección mexicana, que fue a la misma hora de uno de los juegos de finales de conferencia. Yo puedo asegurar que la final de conferencia de la NFL, la conferencia nacional, que fue ese partido, los Rams contra los 49ers, tuvo más audiencia en México que el juego del tricolor. A ese grado estoy seguro que hemos llegado ya. Sí, y tienes razón. Yo pienso que ese desarraigo interno que se ha generado por esa ambición desmedida de los federativos de llevarse los partidos a Estados Unidos, poco a poco está de alguna manera acabando o desinflando esa burbuja llamada selección nacional, ¿no? Porque tienes razón, yo pienso que sí, digo, en estos momentos grises, digamos, que está viviendo el equipo de Martino, jugar por lo menos que jugaras un amistoso en Guadalajara y un amistoso en Monterrey. Yo pienso que esas dos ciudades, no solamente porque tienen la infraestructura, sino porque tienen la tradición futbolera necesaria y la identidad del fútbol necesaria para que convoquen a una buena asistencia y a un buen ambiente. Pues nada menos, mira lo que está haciendo la selección femenil. La selección femenil mayor va a jugar en el universitario. Mucho también por toda esta dinámica del equipo femenil de Tigres y las Rayadas, ¿no? Pero por la cantidad de gente que mete Tigres a sus partidos, ¿no? Exacto, que además es el equipo que más jala gente, ¿no? Es muy interesante lo que hace la femenil. Exacto, y ese modelo quizás sería prudente replicarlo en algún punto en la varonil, no tanto por el tema del dinero, sino por el tema de la conexión con los aficionados. ¿Qué tanto necesitas conectar a tu gente con el equipo dentro del país? Porque sí, digo, para los paisas llevarles el juego a Texas, a Chicago, a todos esos lugares, pues es una maravilla, ¿no? Es un gran deleite, pero también yo pienso que no puedes desatender tu mercado interno y tu afición interna porque por un principio hasta incluso de identidad nacional, como tú lo mencionabas, ¿no? Ese nacionalismo lo podemos llamar, ¿no? Eso también sería importante para tratar de sacudir un poco el árbol y tratar de buscar otras opciones y de empezar a planear no este mundial, sino el mundial que sigue, que pues va a ser en tu casa, ¿no? Sí, de acuerdo, porque mira, no nada más abandonaste a tu gente, no estás jugando bien. Hay un desentendimiento con el entrenador. Y por si fuera poco, le cambiaste la imagen a la selección. Sí. Porque cambiaste el escudo.
Exacto, Y exacto. ya no usas el verde para jugar tampoco. Sí, es cierto. Sí, Entonces, hay una o sea, transformación, es cierto. Es has cierto. cambiado todo prácticamente y no te ha funcionado. Sí, estás peleando, por supuesto, para ir a un mundial y vamos a terminar yendo, Sí, ¿sí? pero En también es con segundo o en CACAF, o tercer lugar, sea, es pero con también CACAF. es con CACAF. Claro, Es con no. CACAF. Y también toma en cuenta una cosa, Costa Rica está cerrando bien, pero Honduras y El Salvador tuvieron un octagonal nefasto. Sí, 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 y como te decía, revisando los analistas, digamos, los comentarios que se hacen en sus propios países, ellos mismos dicen, estos, es un proceso, tuvimos nuestra buena época, ahorita nos está tocando la mala época, y bueno, tenemos que entender eso, ¿no? Pero sí, o sea, ellos reconocen que sí no están en las mejores generaciones, digamos, para su proyecto. Pero Como lo sí, vivió, como lo vivió Estados Unidos. Acuérdate que no califica a la Copa del Mundo por una renovación generacional y ahora le está rindiendo frutos 4 años después. Canadá exacto, como había batallado y ahorita exacto. está rompiéndola. Claro, porque los procesos, y parte de esto es de lo que también hablo un poco en la columna del acero, que esto requiere tiempo, requiere sacrificio, ¿sí? Y requiere aprender a perder. Y ese es el problema, que al menos a nivel federativo en México pareciera que no están dispuestos a perder, pero ni al cambio. Pues. Entonces, ese también es un tema que debería o sea, sentarse y decir, ok, a lo mejor perdemos un mundial, bueno, ok, lo perdemos, pero ya estamos más organizados, ya tenemos una base más sólida, tenemos una, como decía antes, una sacudida al árbol que nos permita otra vez, ok, vamos a empezar este proceso de nuevo, ¿no? Porque digo, ¿de qué te sirve que tengas jugadores en Europa si no juegan en Europa? ¿De qué te sirve que tengas esto y aquello si, pues no, o sea, realmente no te ha funcionado? Oye, nada más acuérdate, las selecciones mexicanas en los últimos mundiales que tuvieron más expectativas de pasar a un quinto partido que no se logró, se quedó en el cuarto, pero dando muy buenos espectáculos al menos. Uh -huh. Fueron aquellas elecciones prácticamente con elementos que jugaban en el balompié nacional. Sí. Aquella de donde Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Sague, García Aspe, etcétera, etcétera, eran la base de un equipo nacional que quizá con no mucha técnica, pero sí con muchos pantalones y mucho corazón, y no necesitaban estar en Europa porque ninguno jugaba en Europa. No, Márquez era hasta donde yo me acuerdo, Márquez, a lo Márquez mejor, era el bueno, único, Pavel Pardo y Osorio que estuvieron allá pero pero, me parece que se van después de la Copa del ajá, Mundo. exacto, sí, sí, No, 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 digamos, no Márquez venían era como como jugadores. ajá, Márquez, digamos, era como el referente, ¿no? Y de Sí, eso, era pues el solamente hemos Supermárquez, ¿eh? tenido dos, nada más, Hugo y él. Entonces, Sí. Y Hugo y en eso, selección tampoco realmente hizo gran cosa. Fue más jugador de club que de selección, ¿no? sí, más jugador, exactamente. Sí, no sé, a veces pareciera como que la visión de los federativos es una visión como a la inversa, ¿no? O sea, ven las cosas totalmente al revés de lo que la lógica te pensaría que deberías de verlas. Sí. Y bueno, es un debate que hay, pero otra vez, ¿cuántos años tenemos en este debate? Digo, gente como tú, como yo, que ya tenemos algunos años, ¿cuántas veces hemos escuchado estos debates y a dónde hemos llegado? Pues absolutamente a ningún lado. Entonces, o A no hemos nada. pasado de lo mismo. Exacto, exacto, o sea, Federativos van, federativos vienen. exacto. La idea parece ser la misma siempre. Uh Como -huh. bien dijiste, hago como que hago, pero no hago nada. Exactamente. Como dijo ese famoso concepto que se llama el gatopardismo, ¿no? Que cambie todo para que nada cambie. Y Así bueno, en es. fin, así es pues así está el ambiente, así nos tocó y esto es lo que me parece otra vez, digo, ya también o sea, analizando las cosas, ¿cómo están? ¿México va a ir al mundial? Sí, sí va a ir al mundial. ¿A qué va a ir al mundial? Mira, ese también es otra cosa interesante. México también tiene esos brochazos raros, ¿no? De que clasifica por ejemplo, con Herrera, cómo clasificó al repechaje y todo, y de repente llegas a Brasil y das un juegazo,
y le juegas y todo, pero al final del día te quedas en la orilla, ¿no? Pero das esas chispazos de emoción y de Emocionan 90 minutos. éxtasis nacional, exacto, que hasta ahí llega, ¿no? Pero también digo otra vez, México, parece ser que el ciclo se vuelve a repetir. México clasifica con apuros, llega al Mundial, te va a dar uno, a lo mejor dos partidos buenos y se clasifica a la siguiente ronda por circunstancias del fútbol y muy probablemente se vuelva a quedar en el cuarto partido. Sí, definitivo. Pan y circo. Exacto, pan y circo, exactamente. Desgraciadamente, pero bueno, oye, rápidamente para concluir, Horacio, nada más, ¿cómo estuvo el partido de Estados Unidos contra Canadá? ¿Se jugó a menos, qué, 40 grados centígrados? No, fíjate que al final la temperatura fue un poco más benevolente, se jugó a menos 11 centígrados. Bueno. Sí, con un factor viento como de menos 15, menos 17. Se hizo muy buen trabajo con el tema de la limpieza de la cancha. Y ese día tuvieron también la fortuna de que hubo sol. Entonces eso también me parece que le ayudó al juego. Pero digo, ya en términos futbolísticos, pues Estados Unidos no, pues realmente no hizo mucho con Canadá, ¿no? ¿Qué tanto influyó el clima? Algo debe haber influido, pero bueno, Canadá pues está jugando un nivel de fútbol. Sí, Canadá está jugando a un nivel arriba de todos, ¿no? Sí. Porque el gringo, digo, el estadounidense también está acostumbrado a jugar a bajas temperaturas, ¿no? Sí, pues lo acaban de hacer ahora el partido contra Honduras, donde terminaron, que me parece que había creo que se jugó menos 30, creo, con el factor viento, y creo que la FIFA te permite jugar a menos 22, entonces no sé si jugaron con el tema del factor viento y la temperatura real, pero el caso es de que pues, dos hondureños fueron tratados por hipotermia, ¿no? Entonces, digo, cada quien juega con las ventajas que tiene, con las ventajas claro. de donde estás. Obviamente, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras, pues te juegan a 39 con el 100% de humedad y el pasto recién regado y alto además, alto, sin entonces, cortarlo. pues, exacto, Sí. y patadas hasta que se Sí, que cansen. esté la vaporización al máximo y que te Exacto. estés deshidratando, ¿no? Exacto. México lo hacía con la altura en el Azteca, que ya no le funciona, y países sudamericanos, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Perú, que también buscan sus partes más altas para jugar sus partidos, ¿no? Que tampoco les afecta a sus rivales ya, pero antes era un factor. No. Es cierto, cada quien se vale, ¿no? Sí, y fíjate, ese es un tema también muy interesante, ¿no? Cómo el desarrollo del deporte te ha cortado las distancias o las desventajas físico-atléticas, ¿no? Cómo antes ir a jugar a México era un martirio y ahorita ya no tanto porque ya las condiciones de los atletas son otras que te permiten prepararte y acondicionarte en un periodo de tiempo muy corto para que tú puedas jugar en La Paz, en Bolivia, jugar en México o irte a jugar a San Pedro Sula, ¿no? O sea, como eso también, digo, son parte de los avances del deporte que sin duda, pues, algo tienen que ver para que las distancias se estén acortando, ¿no? Como lo estamos viendo definitivamente en eliminatoria de CONCACAF y de otros países, ¿no? Definitivo. Horacio, pues excelente plática la que hemos tenido y que no sea la última, nos preparamos próximamente. ¿Sabes qué? Estaría padre la próxima semana, si podemos tener una charla igual, para quizá no tan larga, pero sí poder tener una plática para ver la llegada de Carlos Salcedo al equipo de Toronto. Porque ahorita están en pretemporada en Los Ángeles, el equipo de Toronto, pero bueno, Salcedo se va como jugador franquicia en Toronto, de aquí de Tigres no salió así como que muy por la puerta grande, llega aquí un venezolano, Jefferson, que jugó en Toronto, se habla de un intercambio, entonces estaría interesante para que nos platiques cómo es Jefferson, qué podemos esperar de él, acá en el cuadro del Piojo Herrera, en donde no la tendrá fácil para ser titular, eso es indiscutible, y bueno, y cómo
cómo le empieza a calar a Salcedo el frío allá en Toronto una vez que reportan después de la pretemporada. ¿Te parece? Claro, claro que sí. Ahora que lleguen, que empiece un poco más la temporada de la MLS, vamos a ver qué resultados da Salcedo, qué resultados da Soteldo, dos jugadores que han sido dotados de cualidades deportivas de élite, pero que desafortunadamente no han alcanzado la madurez personal y profesional necesaria, parece, que les permite potenciar aún más el talento que tienen, ¿no? Tanto Soteldo como Salcedo son reconocidos porque pues, han tenido sus detalles fuera de la cancha. Y otra vez volviendo a estos temas de los desarrollos físico-atléticos y de los nuevos tiempos, me parece que ahorita un jugador tiene que ser integral e íntegro. Es decir, integral en el sentido de que te cuidas, eres integral, eres atleta, comes bien, duermes bien, entrenas bien, juegas bien, pero también tienes que ser íntegro, es decir, con un comportamiento público, privado y en la cancha que refleje una serie de valores que se supondría deberían de ser potencializados por el hecho de que eres parte de un equipo profesional de cualquier deporte, ¿no? Incluso y más en estos niveles de élite, ¿no? Bueno, y si no, que le pregunten a Tom Brady. Exacto. ¿No? Muy bien dicho. Sino que le pregunten a Tom Brady. Horacio, Exacto. te mando un abrazote. Igualmente. Y bueno, cuídate del frío Sí. y acá nos echamos un caldito de res en tu honor. Órale, pues, está bueno. Nos vemos. Un gusto como siempre. Saludos. Un abrazo, hasta luego. Para Hora Cero, Horacio, Alfredo, Toronto, Monterrey, unidos a través de la tecnología para Hora Cero Deportes. Hasta la próxima.